Buenos días. Buenos días, profesor. 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 Buenos días. Buenos días. No, buenos días con todos. Buenos días, profesor. Buenos días, Yamilén. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, Joseph, Graciela, Elizabeth, Serafín, Yesvin. Bien, jóvenes, darles la bienvenida al ciclo A 2023 del Centro Preuniversitario Valvisano de la UNEVAL. Esperamos que la estadía en este ciclo sea lo más provechoso y agradable posible. Y deseando que cada uno pueda lograr sus objetivos y metas trazadas. Por supuesto, siempre a la medida del esfuerzo y la dedicación que ustedes pueden poner. Bien, nuestro horario es nuestra primera clase, va a ser nuestra primera clase, ¿correcto, chicos? Vamos a tener los días miércoles, las 2 últimas horas, ¿sí? De 10:50 a 12:30, y los días viernes, la quinta hora, de 10:50 a 11:40. En total suman 3 horas pedagógicas de 50 minutos cada uno semanales que vamos a trabajar. El curso que vamos a trabajar es aptitud verbal. En los colegios lo conocen como razonamiento verbal. El que les habla es el profesor Belker Leandro, tiene el nombre en pantalla. Me conocen más como Belker Leandro. Soy especialista en aptitud verbal y comprensión de lectura. Tengo una experiencia de aproximadamente 20 años formalmente trabajando en CEPREVAL y también en otras instituciones. Cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier inconveniente que ustedes puedan tener respecto al desarrollo de clases y a elementos relacionados, aspectos relacionados a esta, tienen dos medios para hacerme llegar de manera sintética, por supuesto, teniendo en cuenta el tiempo. Tienen el micrófono abierto a ustedes y tienen el chat en el cual pueden escribir también de manera sintética eh, su duda, su inquietud, su pregunta. El proceso de trabajo que vamos a realizar semanalmente en cuanto a las clases constituye un sistema trabajado en 3 partes, ¿sí? Un desarrollo, un desenvolvimiento en 3 partes. ¿Cuáles son estas 3 partes? La primera parte es la parte informativa, en la cual vamos a desarrollar todo lo que corresponde a la naturaleza y esencia, ¿sí? Naturaleza y esencia, uno del curso y dos, posteriormente a ello, de cada tema. Por lo común, se trabaja un tema por semana, pero van a haber semanas en las que vamos a trabajar 2 temas. Así que vamos a tener en cuenta ese aspecto también. Entonces, la primera parte de la clase va a consistir en la parte informativa o teórica, que otros llaman teoría. ¿Sí? En ella vamos a lograr comprender, conocer y entender la naturaleza y esencia. La segunda parte consiste en desenvolvimiento y aplicación de mecanismos y métodos, técnicas, estrategias, etcétera, de resolución, ¿correcto? De resolución. Eso quiere decir que cuando nosotros entramos a trabajar un tema determinado, lo hacemos comúnmente,
esté hablando fuera de la clase, ¿no? ¿Cómo lo hacen ustedes? Directamente a resolver ejercicios, ¿no? Eso es lo más común que se hace, resolver directamente ejercicios y de alguna u otra forma ustedes tratan de descubrir el criterio, ¿no es cierto?, que se emplea para llegar a la respuesta. Pero aquí lo que vamos a hacer es primero conocer los criterios, es conocer su mecanismo de aplicación y cómo se llega a la respuesta mediante ellos. Y esto va a permitir que tengamos una idea más contundente, más clara del procedimiento. ¿Sí? Y eso nos va a llevar a la respuesta, el objetivo es una respuesta contundente, una respuesta con argumento que defienda esa propuesta de respuesta. El tercer paso, la tercera parte de la clase, es la aplicativa. ¿Qué quiere decir? Van a tener ciertas fichas de prácticas, de ejercicios, en los cuales vamos a aplicar todo lo trabajado en la primera y segunda parte de clase. ¿Sí? Entonces, esto se hace con el sentido de fortalecer o reforzar y volverse cada vez más diestros o peritos en el tema. Además de todo, piensen en el examen, ¿cierto? Ustedes se están preparando para el examen. Y eh, el examen tiene muchas características, pero lo que nosotros debemos tomar en cuenta es que debemos sumar, no restar. ¿Y por qué? Porque estamos compitiendo, ¿no es cierto? Y los que obtienen los mayores promedios son los que ingresan. Esto quiere decir que una pregunta marca la diferencia, ¿correcto? Una pregunta marca la diferencia. Y si tú te duermes, ¿cierto? Tú te descuidas, entonces probablemente respondas mal, ¿cierto? Y si una pregunta respondes mal, puede ser la diferencia de estar, ¿es cierto?, sobre o debajo de la línea, ¿no? Si respondes mal, puede ser que estés debajo de la línea de ingreso. Pero si lo haces muy bien, esa sola pregunta que has respondido bien, ¿cierto?, puede estar sobre la línea de ingreso. Entonces es necesario tomar atención, ¿no? Y no dormir. Bien, entonces los exámenes chicos son un conjunto de preguntas basados en todos los temas que hemos desarrollado hasta cierta semana. ¿Sí? En el caso de verbal y en el caso de otros cursos tiene la misma característica, solamente va a tomarse en cuenta su naturaleza, ¿no? Ahora, duda que tengan en el desenvolvimiento de clase, es mejor que ustedes lo formulen, me lo hagan llegar, porque parece mentira, pero suele ocurrir mucho. Aquella parte, ¿no es cierto?, que no has logrado comprender y tenías que preguntar y no lo hiciste en tu debido momento, aparece justo, ¿no es cierto?, en las preguntas del examen, cuando ya estás tú, digamos, desarrollando, ¿no es cierto? Y ahí es donde tú tienes sentimientos encontrados, ¿no es cierto?, y confusos, porque no lo hiciste. Entonces, esto se advierte anticipadamente, ¿no? Y esto es, pues, una sugerencia para que ustedes no caigan en ese vacío, ¿no? Por favor, traten de entrar, digamos, a clases lo más pronto posible, no pierdan. ¿Por qué? Porque pierdes 10, 15 minutos o 20 minutos y a veces no le prestas atención a lo que se ha desarrollado en esos 10, 15 o 20 minutos. Es decir, generas un vacío temático. Y justo esta parte informativa que viene en una de las preguntas, ¿no es cierto? Y estamos hablando de que una pregunta marca la diferencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso en razón, digamos, a lo que vamos desarrollando, ¿correcto? Entonces, ya tienen ustedes la programación del horario, ¿no?, de las clases, ya tienen ustedes como el criterio, digamos, sistemático de trabajo del curso, ¿no es cierto?, en cuanto a los temas. Todos los temas van a tener este proceso de 3 partes. Eh, Ahora, los materiales. Van a tener un libro que les van a entregar seguramente ya en el trayecto de 2 días, les van a hacer llegar un libro. En ese libro, en cuanto a aptitud verbal, encontramos 2 partes, la parte teórica y la parte práctica, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar bastante con la parte práctica, ¿correcto? Ahora, van a haber otros materiales, por supuesto. Si ustedes se habrán dado cuenta, al ingresar al aula virtual, encuentran en la entrada la parte informativa. Y ahora les estoy compartiendo. Esta es la parte informativa. Por favor, me
confirman si si se ha compartido a sus equipos, lo pueden ver en pantalla. Se puede visualizar. Sí, ¿no? Entonces, miren, esta es la característica de secuencia que van a tener los temas. ¿Sí? Muchas gracias por la confirmación con los likes, Yasmin y otros. Entonces, por cada semana mayormente vamos a tener un tema, ¿no? Esta semana vamos a trabajar término excluido, pero con una introducción sobre la naturaleza y esencia del curso. La próxima semana, la semana 2, vamos a trabajar conectores lógicos. La 3, paremiología y sucesivamente otros temas que vamos a, digamos, tomar en cuenta de la programación, ¿no es cierto? Que ya está establecida en el syllabus, que es el documento de desenvolvimiento académico, ¿correcto? ¿Qué vamos a trabajar por cada tema? Definición, dentro de la definición vamos a hablar sobre la naturaleza y esencia, la estructura, por ejemplo, y para muchos la estructura no es importante, no le prestan atención. Para mí sí tiene un grado de importancia y justamente la estructura evidencia la naturaleza y esencia de cada tema, ¿correcto? Es decir, en base a la naturaleza y esencia se construye la estructura. ¿Sí? Ahora, tenemos una clasificación, por supuesto, la mayoría de los temas tienen clasificaciones o elementos o partes, etcétera, etcétera, y aquí término excluido tiene lo suyo también, ¿no? Ya en su debido momento vamos a explicar cada una de ellas y con ejemplos. Luego vamos a trabajar informaciones complementarias, como por ejemplo el campo semántico, y por ahí alguien dirá, ¿no? Campo semántico, pero el tema no es término excluido. Si bien es cierto que han enseñado en el colegio el campo semántico como tema, aquí ustedes se van a dar cuenta que el campo semántico no es un tema independiente, más bien viene a ser el mecanismo de resolución de un ejercicio. ¿Me doy cuenta? Y para poder resolver un ejercicio de término excluido, yo tengo que dominar el sistema de resolución, un mecanismo de resolución. Y vamos a encontrar además ¿sí? Sus mecanismos, sus criterios, sus métodos, sus técnicas, etcétera, etcétera, de resolución. Y esto nos va a ayudar a poder trabajar y lograr respuestas contundentes, es decir, óptimas, incluso irrefutables. ¿Por qué digo incluso irrefutables? Es decir, encontrar un sólido, lógico, coherente, que niegue o que haga dudar de la respuesta. ¿Me comprenden? A eso me refiero cuando digo que va a ser irrefutable, ¿cierto? Muy bien. Y por último, en la parte final de toda la parte informativa vamos a encontrar mínimamente una práctica, una ficha, una práctica en PDF que ustedes a libre albedrío lo pueden bajar, lo pueden imprimir, lo pueden, digamos, compartir en su celular para que lo tengan ahí. Ya, ese es un criterio, digamos, más particular, más personal, que ustedes ya, como más cómodos se sientan, lo podrán, digamos, optar. Bien, y así lo mismo va a suceder con conectores lógicos, como les venía diciendo. Sí, entonces esta es la parte y nos vamos a valer de esta parte Profesor, para el una pregunta. desarrollo de las ¿Y eso vamos a- del Sí, PDF donde lo encontramos y el link nos mandó todavía? te escucho un poco alejado, señorita. Si repites la pregunta sobre el PDF. Del- Sí, del PDF. Si es el link no nos manda todavía dónde lo vamos a encontrar. O sea, No, ustedes pueden ingresar, ustedes están en el aula ahorita. Ustedes pueden, están en el aula y ahí mismo está el PDF. ¿Sí? Esto es lo que está en el aula. Y toda esta información está en el aula y el PDF también está ahí mismo. Entonces, lo que ustedes van a hacer más adelante o ahora, ingresan, ¿no es cierto? Y buscan la práctica uno de términos de estudio. Sí, ahora si es que se pierden por ahí, ¿no? Pidan ayuda a alguno de sus compañeros, ¿no? Seguramente ya
van a formar su grupo WhatsApp también con el monitor o la monitora respectiva. Cada grupo tiene un monitor, por si acaso. Con él o con ella van a, digamos, ustedes tener todas las informaciones referente al desenvolvimiento, digamos, de los exámenes, de las clases y otros aspectos también, ¿sí? Pero esto está ya colgado en el aula, ¿sí? Ya está subido al aula. Ahora, no va a ser la primera práctica, no va a ser una sola práctica. Mínimamente van a ser 2 prácticas, ¿no? Pero siempre van a encontrar una práctica con la cual vamos a iniciar. La segunda práctica es para que ustedes refuercen, sigan aplicando. Ahora, pueden haber más prácticas, por supuesto, pero eso ya va a depender del avance que ustedes tengan. No les puedo llenar de práctica 4, 5, 6 prácticas porque sé que no lo van a trabajar todo, ¿sí? Hay que ser, digamos, conscientes y lógicos que no lo van a hacer, ¿no? Trabajarán 2, 3 máximo. Sí, Profesor, una pregunta. Ya, y ese del PDF lo imprimimos y lo vamos a resolver, ¿no? ¿O todavía? sí, claro, en el tiempo que ustedes tengan lo van a ir resolviendo, pero conmigo van a resolverlo una parte. ¿Sí? O sea, hasta donde nosotros tengamos el tiempo para avanzar esta práctica, lo vamos a desarrollar. Y el resto ya va a quedar para que ustedes en sus casas puedan continuar el trabajo sobre el tema. ¿Sí? Aplicando, por supuesto, todo lo que hemos trabajado en la primera y segunda parte. Muy bien, Graciela, gracias por tu pregunta. Es necesario dilucidar y aclarar las dudas e inquietudes que tengan, ¿sí? Muy bien, entonces ya saben que van a encontrar otras prácticas también. Solamente tienen que ingresar y descargar. Muy bien, adicionalmente a esta parte informativa, chicos, vamos a trabajar con ciertos lienzos o PPTs o mayor comprensión, ¿no? Y al mismo tiempo nos va a servir para poder ampliar el tema, ¿correcto? Y ejercitar. Entonces, de acuerdo a la naturaleza del tema, vamos a ir abriendo ciertos recursos. No siempre van a ser estos lienzos, tal vez van a ser otros distintos, imágenes también, ¿no? Dependiendo de la naturaleza y el requerimiento, ¿sí? Entonces lo vamos a ir tomando en cuenta para trabajar. Muy bien, chicos. Ahora, eh, aspectos adicionales, ¿sí? Ustedes tienen un objetivo muy, muy claro. Y sobre ese objetivo están, digamos, tomando en cuenta muchos aspectos y elementos. Tienen un horario ya establecido de clase. Sobre ese horario, ustedes pueden programar también ya su, digamos, horario general, ¿no? En el cual van a recargar, ¿no es cierto?, sus horas adicionales de trabajo, digamos, sus lecturas, también, por supuesto, sus recesos o sus horas libres, ¿no? Y otros aspectos más, ¿no? Porque pueden ser que hayan actividades psicológicas, de orientación, ¿no? Todo eso también tiene que estar dentro de esa programación como imprevistos también, ¿no? Entonces hay que empezar a ser ordenados y disciplinados, ¿no? Ustedes saben que esto va a generar mejores resultados, ¿no? Y además no se van a estresar. Cuando uno no tiene un orden, no tiene una programación, no tienes un itinerario, te estresas, ¿no es cierto? Te recargas, te ajetreas, te fatigas y te estresas. ¿Y qué es lo que queremos que lo menos que ocurra? El estrés. ¿Es cierto? Porque el exceso de presión genera estrés. Y nosotros debemos estar siempre aliviados y tranquilos, ¿correcto? Para poder recepcionar y almacenar esa información. Entonces, es una sugerencia siempre, digamos, necesaria que ustedes deben considerar. Muy bien, jóvenes, entonces, dado y dicho todos los alcances en cuanto a lo que, cómo vamos a trabajar, recuerden que tenemos solo 11 semanas que dura el ciclo académico, ¿sí? Hay que aprovechar lo más que se pueda. Van a tener un grupo WhatsApp, seguramente ahí vamos a estar todos incluidos. Por favor, van a tener bastante paciencia y tolerancia, de que no es el único grupo, ¿no es cierto?, que trabaja conmigo. Van a haber otros grupos, entonces el número de alumnos aumenta.
para responder a muchos que escriben, ¿no es cierto? Se requiere un poquito de tiempo. En la mañana no se puede hacer lógicamente. Y van a haber momentos en las tardes que sí se podría hacer, ¿no? O también en la noche o al día siguiente. Entonces, ustedes pregunten nomás, manden sus inquietudes y yo a la medida del tiempo les voy a estar respondiendo de manera breve también. ¿Sí? Así que no vayan a dudar, no vayan a, digamos, temer que no se les va a responder. Voy a hacer todo lo posible para darles un alcance de respuesta y queden satisfechos en ello. Bien, jóvenes. Ahora sí, vamos a iniciar con la introducción para poder conocer la naturaleza y esencia del curso. El curso se llama Aptitud Verbal y lo vamos a dinamizar con este lienzo que ustedes ya lo pueden, ya lo pueden ver. ¿Sí? Ahí tienen ustedes el lienzo. Sí, sí se puede observar, ¿no? Ya lo tienen todos. Muy bien. Bien. Eh, Muchos, y la mayoría, ¿no es cierto? La gran mayoría o todos, ¿no? Han trabajado el curso, y muchas gracias Angelina, muchas gracias a todos, han trabajado el curso de aptitud verbal, ¿no? En la primaria, en la secundaria y ahora que ya están en tres siguen trabajando. No, e incluso en inicial han trabajado, ¿no es cierto?, este curso, pero no directamente. Lo han hecho por medio de juegos y otras estrategias. Sí, pero ha estado presente el aspecto más importante o los aspectos más importantes de la naturaleza de este curso en ese nivel inicial. ¿Sí? Pero el hombre en términos generales de desarrollo y de desenvolvimiento de su vida, siempre ha desarrollado y desenvuelto aspectos que tienen que ver con la naturaleza del curso de aptitud verbal, en los colegios conocido como razonamiento verbal, aunque hay una diferencia entre estos dos que más adelante lo vamos a ir. No. Para nosotros poder entender, ¿no es cierto?, por qué es importante el curso de aptitud verbal junto a la otra aptitud que es de matemática, ¿cierto? Entonces existen dos aptitudes, ¿correcto? Existen dos aptitudes, aptitud verbal, ¿sí? Los denominan cursos generales, pero más que cursos generales, son cursos liberales, son cursos básicos, son las columnas vertebrales sobre las cuales vamos a ir, digamos, desarrollando y enfatizando en el trabajo de las demás materias, ciencias, disciplinas, ¿no es cierto?, que nosotros a lo largo de nuestras vidas vamos a ir trabajando. ¿No? Entonces, justamente por ello su importancia. Pero para que entiendan un poco más este pequeño alcance, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por supuesto, ojo, recuerden, estamos en el curso de aptitud verbal y el curso de aptitud verbal tiene ciertas características que lo van a ir ustedes conociendo y van a saber por qué se debe trabajar así o de tal o cual manera y qué se tiene que trabajar y cómo se tiene que trabajar. ¿Correcto? Y lo vamos a hacer de este modo. Vamos a, digamos, separar el nombre del curso en dos partes. Por un lado, vamos a trabajar el concepto, el significado de qué es aptitud, y por el otro, vamos a trabajar el concepto de lo que es verbal. ¿Sí? Y al final vamos a llegar a una conclusión para poder entender la naturaleza y esencia del curso. ¿Sí? Ustedes a donde vayan siempre están con aptitud verbal y aptitud matemática, ¿no? Para ingresar, aptitud verbal, aptitud matemática. Para un trabajo, aptitud verbal, aptitud matemática. Para un ascenso, aptitud verbal, aptitud matemática. Y así para cada cosa. Para que busques enamorado, aptitud verbal y aptitud matemática. ¿Correcto? ¿Sí? Porque si no, escoges mal. ¿Correcto? Muy bien. Aunque sea un poco chistoso eso, ¿no? Pero para que vayan ya pensando, ¿no es cierto? Apliquen la naturaleza de aptitud verbal y aptitud matemática, ¿no? No solamente, ¿no es cierto?, es mirar, sino es analizar. Muy bien, chicos. A ver, y para poder entender qué es aptitud,
Vamos a recurrir a un instrumento, a una herramienta muy conocida por nosotros e inmediata, el diccionario. ¿Quién no tiene un diccionario en su casa? En la actualidad, hasta aplicativos de diccionarios tenemos, ¿no es cierto? Así que no se puede decir que no tengo, ¿no es cierto? Lo puedes buscar en Google también, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué nos dice en el diccionario sobre aptitud? ¿No? Hay que tener cuidado que también hay la palabra parecida, ¿no es cierto? A lo que se escribe con P. Hay otro que se escribe con C. Actitud, que tiene que ver con el comportamiento, la conducta, el desenvolvimiento conductual, ¿correcto? No hacemos referencia a ella porque esta se escribe con P, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es aptitud? Nos dice en el diccionario y nosotros podemos ilustrarnos un poco más con más bibliografía, pero lo vamos a hacer de manera inmediata porque esto nos va a llevar ya a desenvolver reflexivamente toda la idea. Entonces nos dice que hace referencia a las capacidades del hombre. ¿Correcto? Las capacidades. Tú te pondrás a pensar, ¿qué capacidades tengo? ¿No? A ver, responde, ¿qué capacidades tienes? ¿No? ¿Son como contar monedas las capacidades? ¿Qué me dicen ustedes? ¿No? Hasta para contar monedas necesitamos de una capacidad mínimamente. ¿O no es cierto? Para hablar necesitamos también de ciertas capacidades. ¿O no es cierto? Lógico. Para elegir hacemos uso, ¿no es cierto?, de ciertas capacidades que nosotros lo vamos desarrollando a lo largo de nuestras vidas. Es por eso que en el diccionario, ¿no es cierto?, este concepto que nos entrega sobre que las aptitudes son capacidades, o la aptitud que hace referencia como capacidades, ¿no es cierto?, está haciendo referencia a las capacidades con el que el hombre, ¿no es cierto?, se evidencia, ¿no? Desde antes incluso del nacimiento, ¿no? En el proceso, digamos, de formación, ¿no? También va formando estos aspectos que son las capacidades, estos elementos, ¿no? No solamente se forma fisiológicamente, biológicamente, ¿no? También en estos aspectos. Entonces, ¿qué capacidades, profesor, o qué capacidad se desarrolla, se activa y desarrolla antes de nacer? Es decir, cuando está en el vientre de la madre. No es una sola, son muchas, por si acaso, porque una capacidad genera otra y exige otra, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en el vientre de la madre, cuando ya está bien formadito, ¿no es cierto?, su cerebro, porque es el sistema base, el sistema, ¿no es cierto?, principal, que se necesita para que todo funcione. Entonces, este activa la capacidad auditiva, que son parte de los 5 sentidos. Y los sentidos son capacidades, y son las capacidades más trabajadas y desenvueltas, ¿sí?, a lo largo de la vida. Entonces, como ha activado y está desarrollando la capacidad auditiva, empieza a reconocer los sonidos. No mira, no observa, no sabe quién está del otro lado, pero ya empieza a reconocer, reconoce las voces de las personas que más frecuentemente están con él, o cerca a él o a ella, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué me dices, Ángelo? Sí, Ángelo. Está solamente la introducción, la palabra aptitud, porque solamente vamos a hablar de aptitud ahorita. ¿Sí? No se desespere y no se preocupe. Entonces, ojo, como ya se familiariza con las voces, al nacer reconoce estas voces, ¿es cierto? Reconoce estas voces. Pero no vayas a pensar que solamente activó la capacidad auditiva y la desarrolló. Para poder diferenciar las voces, tuvo que desarrollar otras capacidades. ¿Se dan cuenta? Como la de inferir o deducir, la de comparar, ¿no es cierto? La de, digamos contrastar, etcétera, etcétera. Claro, empíricamente, pero aunque ustedes crean, no es tan empíricamente, es todo un proceso. Y miren quién lo realizó. Alguien a quien mayormente nosotros lo miramos como, es cierto, muy frágil, muy delicado, débil, etcétera, etcétera. Pero ya está dentro de ese digamos, proceso. Me dan unos segundos, por favor, chicos, ¿sí? Unos segunditos.
Muy bien, Fuentes, gracias. Bien, entonces no es la única capacidad que he dicho y tampoco, digamos, esto queda ahí, sino que después del nacimiento, o sea, cuando ya es un neonato, estas capacidades se van aperturando y desenvolviendo según las actividades, ¿cierto?, que éste va desarrollando, según la situación, las experiencias, las circunstancias, la realidad. No todos desarrollamos las mismas capacidades, ojo, ¿no? De acuerdo a las actividades que realizamos, enfatizamos en algunas y otras quedan inhibidas, ¿cierto? Quedan al margen. Por ejemplo, un deportista desarrolla ciertas capacidades a diferencia de un músico, y estos dos a diferencia de un literato, por ejemplo, de un escritor. Y esto permite comprender mejor por qué, ¿cierto?, no despreciamos mismas capacidades. Claro que pueden haber coincidencias en capacidades generales, como las que nosotros usamos permanentemente de los cinco sentidos. Pero a pesar de que los cinco sentidos son comunes a todos, no todos tenemos el mismo grado de desarrollo. Algunos tienen el olfato más desarrollado, otros el oído auditivo más desarrollado y así sucesivamente. Yo, por ejemplo, tengo el paladar bien desarrollado, ¿no? Yo te siento cualquier, digamos, exceso, cierto mínimo que haya de algún, digamos, ingrediente adicional, percibo rápidamente, ¿no? Cosa que otros tal vez no, ¿cierto? Para algunos la comida tiene que estar muy salada para decir que recién tiene sal. Para otros, una pizca ya es muy salado. O sea, ahí se pueden dar cuenta de la magnitud, ¿no es cierto?, de cómo se desarrolla. Muy bien, entonces ya tenemos y ya entendemos esto de las capacidades con la palabra aptitud. Y lo mismo vamos a hacer ahora con verbal. Vamos al diccionario. ¿Y qué nos dice el diccionario sobre verbal? Nos dice que está relacionado con el habla. Lo verbal tiene que ver con el habla. Y el habla justamente nos lleva a recordar a la lengua. Y nosotros hemos trabajado la lengua en el colegio. Nos han hablado sobre la lengua. ¿Y qué nos han dicho? La información más, digamos, elemental que nos han dicho sobre la lengua es que es un sistema de signos. Y por signos, rápidamente recuerdo el signo lingüístico, ¿no? Y rápidamente también viene a mi mente los dos planos que configuran el signo lingüístico. ¿No es cierto? El signo lingüístico tiene dos planos. Estos dos planos son indisolubles. ¿Qué quiere decir indisoluble? Que el uno sin el otro no existe y viceversa. ¿Cuáles son? El significado y el significante. ¿Correcto? El significado y el significante. El signo lingüístico está compuesto por estos dos. El núcleo sencillo no quiere decir que sea menos importante el significante, o no que esto, ¿sí? Lo que pasa es que este compuesto tiene un núcleo, tiene una esencia, no podemos negar esa esencia. Y cuando nosotros hablamos del significado, la pregunta se hace, la pregunta el significado de estos signos lingüísticos. Para entenderlo un poquito, el signo lingüístico, un signo lingüístico es una palabra, simple y llanamente, ¿correcto? Por ejemplo, lapicero es un signo lingüístico, celular es un signo lingüístico. Las cosas que representan, esto es un signo latente, ¿no? ¿Dónde encuentro un signo, los significados, perdón, dónde hallo los significados? Justamente en este instrumento en el cual hemos consultado estas dos palabras, el diccionario. Y cuando nosotros hablamos del diccionario, alguien por ahí me pregunta y me dice, entonces, profesor, usted me está tratando de decir que yo no voy a poder dominar el curso de aptitud verbal si no domino el léxico, o sea, significados de las palabras. Te voy a decir que estás en toda la razón. Eso es correcto. Si tú no dominas léxico medianamente, ¿no?, a más, vas a tener más restricciones. Pero si tú tienes un dominio mayor, estas restricciones disminuyen y aumentan tus posibilidades de lograr respuestas más claras. Interesante, ¿no?
entonces ya has hallado la razón de ser del curso. ¿Cuál es la razón de ser del curso? ¿No es cierto? El diccionario. Entonces, ¿necesito un diccionario? ¿Necesito un diccionario? Sí. Necesito un diccionario, ¿ya? Para poder consultar los signos lingüísticos con los cuales voy a trabajar de acuerdo al tema y al planteamiento del ejercicio. ¿Sí? De acuerdo al tema y de acuerdo al planteamiento de los ejercicios. ¿Me van comprendiendo? ¿Sí? Ahora sí me van comprendiendo, ¿no? Eh, Muy bien, chicos. A ver, déjenme ver, chicos. Me están diciendo que tienen, les llega el audio entrecortado. A ver, me esperan un segundito, chicos. A ver, para ver si esto... Bien. ¿Ahora me están escuchando mejor, chicos? ¿Sí? ¿Me escuchan mejor? Sí, profe, se lo escucho mejor. Ya, muy bien, chicos. Antes de continuar la clase, una sugerencia, ¿ya? Sobre estas fallas. ¿Y qué genera estas fallas? Si bien es cierto, puede ser la red, las redes, ¿no es cierto?, del operador, ¿no? La velocidad del internet, pero a veces también hay que tener en cuenta que cuando solamente la falla es en algunos no llega bien el audio o no se comparte la pantalla, por ejemplo, y la mayoría sí lo puede ver y sí puede escuchar bien, entonces debe ser, digamos, provocado por el mismo sistema de nuestro equipo. ¿Y cuándo sucede esto? Un punto es el siguiente. Cuando tú vas a usar tu equipo para hacer una clase virtual o una videoconferencia, reunión, etcétera, etcétera, y antes de entrar a esta reunión o clase, has estado utilizando programas o aplicaciones muy pesadas como de juegos o de edición, ¿ya? Me van comprendiendo, ¿no? Entonces tú lo cierras, ¿no es cierto? Tú lo cierras e ingresas al aula. Pareciera que como has cerrado todo debe funcionar bien, pero ¿saben qué generan las aplicaciones que pesan mucho? Desconfiguración, desconfiguran el sistema. Entonces hay que restablecer el sistema. ¿Cómo se restablece el sistema? Y ustedes lo saben, porque manejan bastante el celular. En el celular hay una opción que dice restablecer a fábrica, ¿no es cierto? Pero si tú pones eso, todo se borra, ¿no es cierto? Pero también en el equipo se da, digamos, en la actualidad, en los modernos, se da esa opción. Pero ¿qué pasa con los que no están, digamos, tan actualizados? La forma de actualizar o recuperar el sistema normal, ¿no es cierto?, es apagarlo. Es decir, si ustedes tienen esa falla o yo tengo esa falla y no es la red, no es el internet, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abandonar el aula y vamos a apagar nuestro equipo un minuto mínimamente. Ya un minuto. Después de un minuto vuelves a encender e ingresas a clase y te vas a dar cuenta que el sistema se ha restablecido, ha recuperado sus valores normales y por ende va a funcionar mucho mejor. ¿Sí? Entonces, cuando les ocurra eso, y solamente es de algunos, ¿ya? Si todos tienen esa falla, entonces es porque el sistema, el Internet seguramente se ha sobrecargado o también, digamos, hay problemas en el Internet. ¿Correcto? ¿Me comprendieron eso, chicos? ¿No? Ahora regresamos a clase, al tema. Muy bien. Eh, en el caso mío, chicos, si es que hay problema con el mío, yo voy a retirarme y voy a volver en unos minutos. ¿Sí? Bien. Gracias, Taría, gracias chicos por su like, que confirman que sí han estado tomando en cuenta. Muy bien, entonces ya tenemos chicos, ¿no? La pregunta salta a la vista, siempre un diccionario al lado. Profesor, ¿y cómo puedo yo conocer el significado de más palabras? ¿No? Porque cuando nos habla de los significados de las palabras, nos está haciendo referencia a este aspecto que en pantalla ahora lo voy a escribir. ¿Ya? En pantalla ahora lo van a poder ver. Observen ustedes. Entonces, ¿qué decimos? A mayor riqueza lexical,
¿ya? A mayor riqueza lexical, mayor comprensión. Profesor, ¿eso es cierto? Por supuesto, experiméntalo. Yo te digo que lo experimentes y te vas a dar cuenta que sí es cierto. Y te hago un ejemplo, o dos ejemplitos breves. Tienes al sujeto A y tienes al sujeto B. En el sujeto A, va a tener lo contrario de lo que es la riqueza lexical. ¿Cuál es lo contrario de lo que es la riqueza lexical? La pobreza lexical, ¿correcto? Miren, ve, un sujeto con riqueza lexical y un sujeto con pobreza lexical. Díganme, si a los dos los sometemos a a ver, a un examen, ¿ya? A un examen, ¿quién crees que va a tener mejores resultados? Imagínate, un examen de verbal, por ejemplo. ¿Quién crees que va a tener mejores resultados? ¿El que tiene pobreza lexical o el que tiene riqueza lexical? El que tiene riqueza lexical. Por supuesto, sí. Excelente. Y lo mismo les ha pasado a ustedes en colegio cuando salían a exponer. Cuando salen a exponer, hay chicos, ¿no es cierto?, que tienen más fluidez al hablar y conocen más palabras. Y a eso se llama riqueza lexical. En cambio, cuando uno tiene una pobreza lexical, miras arriba, miras abajo, miras a tu compañero, a los costados. ¿Qué miras? Si no vas a encontrar palabras ahí, ¿no es cierto? O sea, buscas la palabra idónea o adecuada para hacer referencia a esa información y nunca la encuentras. Es decir, tu cerebro no recuerda nada que no haya absorbido por medio de los sentidos. Es decir, cuando tú nunca has visto, leído o encontrado esa información, tu cerebro nunca lo va a inventar. El cerebro no inventa información. ¿Me entienden, chicos? El cerebro no inventa información, sino todos seríamos inventores. Este es un proceso que nace de otras informaciones. Es decir, yo tengo que tener una información para generar. El recuerdo es recordar información, ¿no?, que ya hemos asimilado anteriormente. Ahora, en una exposición, díganme, ¿quién expone mejor? ¿El que tiene riqueza lexical o el que tiene pobreza lexical? Y la respuesta va a ser la misma que ustedes han dado, ¿no es cierto? Anterior, todos van a decir el que tiene riqueza lexical, ¿no? Y no estamos hablando de un charlatán, por acaso, estamos hablando en un sentido formal, ¿ya? Formal. Muy bien. Y por ahí alguien me pregunta, profesor, entonces, ¿cómo yo puedo generar riqueza lexical? Lo que vas a hacer es lo siguiente, esta es la sugerencia. Todos los días vas a tomar de tu diccionario mínimamente 2 palabritas y lo vas a estudiar en cuanto a su significado. Una vez que hayas asimilado el significado de cada palabra, vas a tener en cuenta que hay palabras monosémicas y palabras polisémicas. Cuando hablamos del signo lingüístico, este nos lleva a las palabras monosémicas que están formadas por un solo significado. Es decir, poseen un solo significado, mono de uno. Y sema tiene que ver con los significados. Y las palabras polisémicas son aquellas que tienen varios significados, mínimamente 2. ¿Sí? ¿Y dónde vamos a encontrar más problemas? En las palabras polisémicas, porque hay palabras que pueden tener 10, 20, 30 o más significados. Pero por supuesto, no todas ellas las trabajamos en tiempo, ¿no? Esto dista, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, al tiempo, al uso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero 1, 2 o 3 son las más, digamos, resaltantes, ¿no? Bien. Entonces, dado esto, la sugerencia es que una vez que hayas, digamos, comprendido el significado de dicha palabra o de dichas palabras, lo apliques. Hay 2 formas que te sugiero de aplicación. Una aplicación que es inmediata mediante una oración, una frase. Construye una oración con esa palabra. Por ejemplo, has tomado la palabra marrullero y ahora sabes que marrullero significa persona, ¿no es cierto?, que a través de mañas, ¿no es cierto?, digamos, trata de lograr sus objetivos, ¿no? O sea, su sinónimo es astuto, ¿no? Entonces tú vas a buscar, vas a construir una oración en base a ese sentido, a ese significado. Y la segunda aplicación es mucho más ya aplicable en el sentido de buscar una situación,
en tu realidad, en tu entorno. Cuando estás conversando con tus amigos, cuando estás conversando con el profesor, cuando estás almorzando con tus padres o tu familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, busca, ¿no es cierto?, la circunstancia en la cual puedes aplicar, puedes usar esa palabra, ¿no? Y una vez que lo hayas aplicado, incluso van a haber personas que lo van a escuchar y te van a preguntar, oye, ¿y esa palabra que acabas de decir, qué significa? No lo entiendo. Entonces le puedas explicar también cuál es su significado. Y eso va a llevarte a poder mantener la información por un largo tiempo. Es decir, de tu memoria de corto plazo va a pasar a tu memoria de largo plazo. ¿Y nosotros qué es lo que queremos? Que las informaciones estén en mi memoria de largo plazo. Es decir, por más tiempo. Entonces ya tenemos nosotros una idea de cómo, ¿no es cierto?, estudiarlas, aplicarlas y enriquecerlas. ¿Cierto? Muy bien. Entonces quiero que me confirmen si esa parte han entendido, ¿no? Y ojo, hay que tener mucha voluntad acá y mucha constancia. Si tú no tienes constancia, lamentablemente te vas a quedar aprendiendo 10 palabritas y eso es todo lo que te vas a llevar, ¿no? ¿Puedes hacer un borrador de las palabras que ya estás aprendiendo? Sí, puedes hacer un blog, ya un blog, y vas a formar tu propio diccionario, ¿sí? Y es una buena alternativa y forma de hacerlo también, ¿no? Ahora, si quieres tú tener un poco más de dinámica, coge un huevo de gallina, ¿no? Y con un lapicero indeleble de punta fina, cada palabra que vas aprendiendo nueva, cada palabra, ¿no es cierto?, de un nivel estándar a súper estándar, lo vas apuntando de manera finita en ese huevo, pero sin romper el huevo, ¿no? No vayas a destrozar el huevo. Muy bien, entonces ahí vamos a ver qué tanto cuidas, ¿no es cierto? Tu bagaje lexical, ¿no? Tu bagaje lexical tiene que ser muy, muy rico, ¿sí? Lamentablemente nosotros, pues cuando entramos recién a la universidad nos preocupamos de nuestro léxico, cuando esto debió ser desarrollado y salir del colegio con un léxico técnico para entrar a la universidad y solo desenvolver. No, pero en realidad no es así, es todo lo contrario. Muy bien. ¿A qué conclusión llegamos entonces de estos dos conceptos o definiciones? ¿No? A la conclusión que podemos llegar es que el objetivo del curso de aptitud verbal es desarrollar, ¿ya? Es desarrollar y enfatizar en las múltiples capacidades que tiene el hombre por medio de los significados de las palabras, ¿no? Entonces, ahora ya comprendes la naturaleza del curso, ¿no? Y lo vamos a graficar ahora, ¿sí? Lo vamos a graficar. Entonces, volvemos a repetir. ¿Cuál es la razón de ser del curso? Es que mediante el curso de aptitud verbal, ¿no es cierto? El curso de aptitud verbal desarrolla y potencializa las múltiples capacidades del hombre por medio de los significados de las palabras, ¿sí? Esquematizadas en distintos temas, ¿no? Que forman parte de este curso. Entonces, ¿qué temas? Comprensión de lectura, oración eliminada, precisión léxica, series verbales, analogías, inclusión, implicancia. Todos los temas que estén vinculados a aptitud verbal tienen ese propósito, tienen ese propósito. Y ahora para poder tener una idea más clara, ¿no es cierto?, de cuáles son estos elementos que forman la naturaleza del curso de aptitud verbal, lo vamos a trabajar aquí. Son tres elementos, chicos, ¿ya? De todo lo que hemos explicado. Uno, el curso es eminentemente semántico. ¿Qué estudia la semántica, chicos? ¿Alguien me quiere aportar? ¿Qué estudia? El significado, ¿no? De las palabras o los significados de las palabras. Es cierto, correcto, señorita. Y cuando hablamos de la semántica y del significado, estamos haciendo referencia directamente a la riqueza lexical. Ahí lo tiene, la riqueza lexical, ¿no? Entonces, el primer elemento tú ya lo conoces. Ya sabes qué tienes que hacer también para tener riqueza lexical. Y en los tres niveles, nivel subestándar, estándar y superestándar. Para que lo puedas comprender mejor, nivel básico, intermedio y avanzado. Es como estudiar un idioma.
Chicos, cuando tú estudias el inglés, ¿qué tienes que dominar? ¿Qué tienes que saber? Tienes que saber léxico. Francés, italiano, cualquier idioma parte de su léxico. Tú puedes estudiar su gramática, lo que sea, si no tienes léxico, vas a tener más inconveniente. ¿Me comprenden? ¿No? Entonces ya vamos entendiendo esa dinámica. Vamos a la 2. El elemento número 2 que forma parte de su naturaleza es que el curso eminentemente, chicos, es lógico-reflexivo. ¿Ya? Es lógico-reflexivo. ¿Y qué entiendo yo por lógico? Siempre hablamos en verbal de si es lógico o no es lógico. Debemos entender a la lógica como un punto de equilibrio que aptitud verbal utiliza, y este punto de equilibrio lo he desarrollado personalmente para que puedan ustedes entender su dinámica. Es una línea horizontal, porque puede haber vertical también, así que cuidado con eso, como un punto central, ya como un punto central. Es una línea horizontal con un punto central, ¿correcto? ¿Cómo se entiende esta lógica, este esquema? Que cuanto más te alejas del centro, del punto central llamado punto de equilibrio, ¿no es cierto? Las ideas que tú estás desarrollando, desenvolviendo, haciendo llegar, son cada vez más incoherentes, absurdas, ilógicas, sin sentido. Se van comprendiendo. Pero conforme se van acercando, ¿no es cierto? Cada vez van acercándose al punto de equilibrio, al centro, decimos que esas ideas, esas informaciones son más coherentes, tienen sentido, son más lógicas. De esa manera se regula, ¿no es cierto?, nuestras ideas para determinar qué tan lógicas son o qué tan no lógicas son. ¿Y qué tiene que ver la parte reflexiva? La parte reflexiva viene a ser el proceso que yo desarrollo para llegar a una conclusión y determinar si esa conclusión es lógica o no es lógica. Me dejo entender, ¿no es cierto? Y todo esto funciona en base a, ahora les voy a entregar, ya todo esto funciona en base a un elemento llamado, ¿qué pasó? A un elemento llamado, ahora lo vamos a recuperar, chicos. Aquí. Vamos a seguir con el segundo elemento. Aquí está. Llamado sentido común. Ya todas las personas tenemos un sentido común. Ya todas las personas tenemos un sentido común. ¿Cómo funciona este sentido común o qué es este sentido común? ¿Qué es este sentido común? Un ratito, chicos, que me está jugando una mala pasada. Bien. ¿Cómo entiendo yo el sentido común? El sentido común lo vamos a entender como una alarmita, es un elemento de la capacidad lógico-reflexivo del hombre, ¿ya? Y es el elemento más importante e inicial de todo el proceso. El sentido común es como una alarmita, una luz roja que se enciende cuando algo se presenta que yo debo tomar una decisión sobre ello. ¿Ya? Entonces, ¿cómo así? Si alguien le alcanza un cigarro, ¿no es cierto? Yo lo puedo tomar, lo tomo, ¿cierto? Pero en el momento que he tomado, o en el trayecto también, ¿no es cierto? Empieza a reaccionar esa alarmita, a sonar. O se enciende la luz, ¿no? Esa es la primera manifestación del proceso de reflexivo, ¿sí? Y este sentido común rápidamente nos dice si algo es bueno o algo es malo, pero de una forma más, digamos, directa, ¿ya? Más directa, o sea, sin procesar, sin nada, pero ya es que te está alertando si es bueno o es malo. Te alerta justamente para que tú puedas decir sí o puedas decir no. ¿Correcto? Entonces, ahí recién, una vez que la alarmita se ha encendido, entonces viene el proceso reflexivo, ¿no? Es donde tú analizas las ventajas y desventajas que genera esto del cigarro. ¿Qué pasaría si yo lo fumo? ¿No? Claro, una vez no me va a hacer daño, pero ¿qué tal no es una sola vez? Más adelante continúo, ¿cierto? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, te da la opción. Y esto ya tiene que ver con tu libre albedrío. Una vez analizado
determinado si es lógico o no es lógico, ¿cierto? No siempre lo lógico con lo no lógico tiene que ver con lo que es, digamos, errado, ¿no? No siempre tiene que ver con lo que es errado, sino con lo que es coherente, ¿no? Si es coherente y bueno. Bien, sobre ese punto trabaja. Entonces, puedo yo negar o puedo yo consentir algo. ¿Me entienden? Por eso es que decimos que desde un sentido común, tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? Tú sabes lo que tienes que hacer. Si vas al colegio y regresas después de una hora de la salida, ¿no es cierto? Es porque tú has tomado esa decisión, pero tienes un sentido común, ¿no? De tomar, de que te puedas, digamos, poner a pensar para tomar una decisión sobre esa base. Entonces, el segundo elemento funciona de esa manera como un sentido común y todo ser humano tiene sentido común, tiene un sentido común, ¿correcto? Que es la garantía. Y el tercer elemento, chicos, el tercer elemento, aunque muchos no lo creen, ¿no es cierto? También está el aspecto normativo. Profe, ¿qué es lenguaje? No, no es lenguaje. Pero cuando hablamos nosotros del aspecto normativo, estamos hablando del elemento sintáctico. ¿Ya? Y ustedes saben que en la lengua se trabajan tres elementos: el semántico, el sintáctico y el morfológico, ¿no? Y como te podrás dar cuenta, el curso de aptitud verbal por naturaleza es semántico y por naturaleza es lógico-reflexivo. Pero hay temas que se desarrollan en la aptitud verbal que toman en cuenta el aspecto normativo, o sea, evidencian más el aspecto normativo, pero no por ello dejan de ser semánticos y lógicos, ¿correcto? No dejan de ser semánticos y lógicos. ¿Cuáles son esos temas? ¿Y qué tiene que ver con la sintaxis? O sea, ¿a qué me hace referencia? Hace referencia a las normas, a las reglas, ¿correcto? ¿Cómo yo entiendo esto de las normas y reglas? Por ejemplo, en la tildación hay normas que tú tienes que conocer para poder saber poner una tilde, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede con otros temas de lenguaje. Y así lo hay también en la aptitud verbal. Y a través de estas normas y reglas puedes llegar a la respuesta. Por eso es que menciono estos elementos que forman parte de la naturaleza. Estos elementos te ayudan a llegar a la respuesta. Si no es por lo semántico, por lo lógico. Si no es por lo lógico, por lo normativo. O sea, por uno de estos tres elementos puedes llegar a la respuesta. De verdad, profe, sí, por un signo de puntuación puedes llegar a la respuesta. Déjame que te cuente. Y es cierto, ¿ah? Es cierto, a ojos cerrados e incluso sin leer el ejercicio. Pero vamos a ver qué tema, ¿ya? Vamos a ver. ¿Qué tema trabajamos? Trabaja lo normativo. Conectores lógicos. Otro tema, plan de redacción y oración eliminada. Comprensión de lectura está dentro también de esta parte normativa. No solamente es normativo, es lógico, es semántico. Tiene de los tres, ¿no? ¿Cómo así, profesor? Déjame decirte, y es una gran verdad que tú no me lo vas a negar. ¿Cómo trabajas conectores lógicos? Lees el enunciado más A. Y si no suena bien, tú dices, no es mi respuesta. Lees nuevamente el enunciado más B. Y si no suena tan agradable, entonces tú desechas y dices, no es mi respuesta. Luego pasas a la C, lees enunciado más C. Y como suena mejor, más armónico y se deja entender, entonces, ¿qué dices? Esta es mi respuesta. Díganme, ¿es cierto lo que estoy contando o no? ¿Es cierto lo que explico y comento? Sí, profesor. Sí, profe. Claro, pero ¿te ha dado resultados? Profesor, Díganme, No. ¿les ha dado resultados o no? Algo, Posiblemente, profesor. claro, pongámosle un 50-50%, ¿ya? Para los dos, ¿ya? Tanto para ustedes como para mí, 50-50. Pero yo necesito seguridad en el examen, ¿cierto? Y esta aplicación de criterio es al azar, ¿o no es cierto? Es intuitivo. Tú no estás afinando una guitarra, no estás estudiando música para aplicar el oído. ¿Cómo se trabaja conectores? ¿Qué son los conectores? Son elementos, ¿no es cierto? Son elementos que tienen como función enlazar dos ideas para permitir la secuencialidad temática. Es decir, estamos hablando de redacción. Entonces, es evidente que tengo que conocer de normas, de reglas, de funciones, de clases.
Y si yo no sé qué clases de conectores existen y cuáles son sus funciones de estos conectores, entonces, ¿cómo puedo yo saber que estoy logrando una respuesta correcta? ¿Por el sonido? Y cuando lo analizas, ¿no es cierto? Te das cuenta que no es así, porque cuando sales del examen, tú, al comparar con tus compañeros que también salen del examen, te das cuenta que otros han marcado otras alternativas. Porque es cierto, pueden estar mal, pero quizá no. Y te explican, ¿no? Y te niegan tu respuesta. Y tú les dices, no, mi respuesta está bien, más léelo, más léelo. Y enfatizas en leer, o sea, al oído. Pero la función de un conector no se determina necesariamente por el sonido, se determina por ciertos, digamos, aspectos sintácticos que debe cumplirse. Es decir, un porque, qué característica tiene, cuál es su función, un ya que, un es decir, un aunque, un en consecuencia, un por lo tanto, un pues, una y, una e. Cada uno de ellos tiene una función y hay que conocer, hay otras que tienen dos o más funciones. Entonces hay que conocer eso para saber por qué cuando salí del examen y vi mi resultado, y yo salí feliz porque creo que marqué bien, pero en el examen me bajaron todas mis notas, seguramente no has tomado en cuenta esos aspectos de la normativa. ¿Entienden? Un sin embargo trabaja con un punto y coma y una coma mayormente. ¿Es cierto o no es cierto, chicos? Un es decir mayormente trabaja entre comas. Por eso les digo, por un signo de puntuación yo puedo llegar a la respuesta, ¿no? Y hay que tomar en cuenta si son conectores compuestos o simples, ¿no? Y lo mismo sucede en plan de redacción. ¿Por qué? Porque el plan de redacción es una estructura, es un texto desordenado. Entonces yo tengo que saber cuáles son las partes de un texto y cuáles son los elementos o unidades informativas que forman esa estructura. Y cuál va al inicio, cuál va al centro y cuál va al final. Y sabiendo eso vas a tener mejores opciones de llegar a una respuesta. Y esto ya permite que tú vayas entendiendo la naturaleza de cada tema. Cada tema tiene su propia naturaleza y es necesario partir de ella. Y esta introducción permite que empieces a tener conciencia, ¿no es cierto?, de cómo debes trabajar y cómo has estado trabajando. ¿Sí? Es que lo que queremos es seguridad. ¿Quieres arriesgar tu ingreso? Yo no arriesgaría. Es como preguntarte, ¿quieres arriesgar 1.000 soles? ¿No? Nadie quisiera arriesgar 1.000 soles, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿quieres arriesgar tu ingreso? ¿No? Ya sabes, una pregunta marca la diferencia, ¿correcto? Una pregunta. Muy bien, chicos, entonces hemos concluido con esta parte introductiva y cerramos diciendo de que la naturaleza y esencia del curso de aptitud verbal está determinado por tres elementos. El elemento semántico, todo el curso es semántico porque trabaja en base a los significados de las palabras y lo que yo tengo que, digamos, tener es riqueza lexical y si lo tengo en los tres niveles, mejor, para ser versátil y poder trabajar en los tres niveles, ¿correcto? Pero en el examen no te va a venir un solo nivel, te puede venir los tres niveles, así que tienes que estar preparado para ello. También es cierto, uno que domine riqueza lexical y lo domine en los tres niveles, tiene la capacidad de poder ser versátil. ¿Qué quiere decir versátil? Puedes bajar al primer nivel como al segundo e ir al tercero, dependiendo de las circunstancias y con quienes estás interactuando, para hacerles llegar la información. Pero eso no ocurre en un examen. En un examen nunca te van a poner necesariamente lo básico o lo que tú quieres. ¿No es cierto? Tú no sabes lo que te va a venir ni en qué nivel te va a venir. Por eso necesitas enriquecer. Lo básico ya lo tienes. Te falta lo intermedio y lo avanzado. Lo estándar y lo super estándar. Técnico, ¿no es cierto? Muy bien. Y también tenemos el aspecto, el curso es eminentemente lógico y reflexivo, y también hay temas normativos. Incluso en término excluido hay un tema normativo, por si acaso, ¿no? Hay una parte temática normativa dentro de término excluido y lo vamos a conocer más adelante. Muy bien, jóvenes, quiero que me confirmen con un like si ha quedado todo claro en esta primera parte introductiva que habla y hemos hablado de la naturaleza del curso. Ahora sabes por qué es importante el curso. Sin las herramientas, instrumentos y capacidades que te ayudan a desarrollar el curso de aptitud verbal, tú vas a tener menos probabilidades de desenvolverte mejor con los otros cursos.
¿sí? Porque estos dos cursos de aptitud verbal y aptitud matemática son los pilares, son la base, ¿es cierto?, que te permiten desarrollar y desenvolver y potencializar el trabajo con las demás materias, disciplinas, ciencias, ¿es cierto?, y cursos. Muy bien, gracias por sus confirmaciones, chicos. Y ahora vamos a continuar con el tema de término excluido. Como ustedes lo podrán ver ahí en el lienzo, tenemos el título de término excluido. Y de la misma manera que hemos analizado eh, el curso de aptitud verbal, lo vamos a hacer aquí también. ¿Qué es un término excluido? Es la pregunta, chicos. Y para que puedan ustedes llegar a determinar esa razón de ser, pueden partir, ¿no es cierto?, del criterio que lo hemos trabajado, ¿no? Dividir la palabra en dos partes, o el título, perdón, pueden dividir en dos partes. A ver, por un lado tenemos la palabra término, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos la palabra excluido. A ver, entonces, en aptitud verbal, chicos, vamos a trabajar intensamente nuestras capacidades, ¿no es cierto?, por medio de la lógica y la reflexión. ¿Sí? Teniendo en cuenta el sentido común. También debemos enfatizar ciertos aspectos normativos, ¿no es cierto? Y nunca desligarnos de lo que son los significados de las palabras, que todos los temas están formados en base a estos elementos que trata la semántica. Muy bien, entonces, ¿qué digo sobre el término excluido? Miren, término, ¿cómo entiendo yo a un término? Como una palabra. ¿Y qué entienden por excluido? Separación, divorcio, dejar de lado, apartar, expulsar, desechar, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué me está diciendo? Que voy a tener que separar una palabra, término excluido, o sea, es una palabra que voy a separar de dónde. Y esa idea está implícita, se sobreentiende de un grupo, de otras palabras, ¿ven? De otras palabras. ¿Y qué forman estas palabras? ¿No es cierto? O sea, es un grupo, claro, es un grupo. Entonces, un ejercicio de término excluido, ¿no es cierto? Es una palabra que se excluye del grupo, ¿no? Y por eso es que este concepto traduce o manifiesta lo que estamos diciendo. Miren el globo. Palabra que significativamente se aleja o es ajeno al campo semántico. Y nace otra inquietud, ¿no es cierto? Incluso nacen dos inquietudes. ¿Cuál es la primera inquietud? No sé lo que es un campo semántico, ¿no? Y lo otro es que no estoy entendiendo cuando dice palabra que significativamente se aleja, ¿no es cierto? O también nos dice que es ajeno, ¿no? Entonces, para poder entender mejor, y esto nos lleva a la naturaleza del tema de término excluido, vamos a hacer lo siguiente. Observen ustedes. Estamos mirando el horizonte, estamos en un campo abierto, chicos, ¿ya? Ideal, ¿ya? Ideal, ¿ya? Y son las sabanas africanas, ¿ya? Las sabanas africanas, ¿no? O es una reserva, ¿ya? Una reserva de protección de animales. Y en el horizonte, allá al fondo, yo puedo percibir, puedo ver a un león, a un tigre, a un ocelote, a un gato, ¿es cierto? A un jaguar, a un perro. Profe, ¿dijo perro? Sí, a un perro, ¿cierto? Y a todos esos animales. Chicos, si me dice que es un término que yo debo separar del grupo, ¿no es cierto? ¿A quién puedo separar? ¿A quién puedo excluir en ese ejemplo que estamos observando? Pueden usar el audio, pueden usar el Al perro, chat. al perro. Perro, profesor. Perro. ¿Por qué perro? Me da la impresión al verlo que el perro es su lonchera, ¿no? De los otros animales. ¿Sí? Me parece, ¿no? Estos animales están con su loncherita, ¿no? O sea, ¿qué te trato de decir? ¿No? Por lógica, por claro, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Claro, es que hay algo que no cuadra en ese grupo de animales, ¿no? Y resalta rápidamente, y nuestro sentido común justamente rápidamente se ilumina, suena
y nos dice, algo no cuadra, algo no anda bien en este grupo de animales que estoy viendo. Claro, ¿no? Un perro en medio de fieras, ¿no es cierto? Lo único que puede ser es, pues, ¿no? Su alimento, ¿no? Entonces, lo desechamos, lo excluimos. Entonces, ¿por qué lo excluimos? ¿Por qué excluimos? ¿No? ¿Por qué excluí? Ahora, ¿qué se quedó? Se quedó el tigre, el león, el ocelote, el gato y el jaguar. ¿No? ¿Qué forman ellos? ¿Qué idea me da ese grupo? ¿No es cierto? Por algo deseché al perro, porque este grupo ahora es más sólido. Claro, eso es correcto, porque estamos hablando de los felinos, como dice Angie, ¿no es cierto? Y dice Spinoza también doméstico, el perro es doméstico, y eso es correcto. Es que algo no cuadraba ahí, porque en medio del felino, un perro es absurdo ver, ¿no es cierto? ¿Y por qué es absurdo? Porque los felinos mayormente son salvajes y el perro es doméstico y no pertenece a la misma especie, pertenece a los cánidos, ¿no? Entonces ahí es lo que no es la coherencia, no hay coherencia, ¿no? Y por eso lo desechamos. Muy bien, salvamos al perrito ahora, no lo excluí, no se lo comieron. Pero, miren lo que dice acá, palabra que significativamente se aleja o es ajeno al campo semántico. Chicos, ¿este perro se aleja o es ajeno al campo? ¿Qué me dice? Es ajeno. Claro, Es ajeno. totalmente ajeno. Claro, es totalmente ajeno. Pero ahora yo quiero saber cuál es la diferencia con alejarse, ¿no? Y en ese mismo grupo, en ese mismo campo, debo excluir a uno de ellos. ¿A cuál excluyo? ¿Podría repetirlo, Al profesor, gato. de los que están en el grupo? Ya tengo león, tigre, ocelote, gato, jaguar. Ah, entonces saldría el gato, ¿Y por qué sería? porque es un animal que no Doméstico. pertenece a un animal doméstico, exacto. Claro, ¿no? Tenemos que siempre explicar el por qué, decir el por qué. Muy bien, Javier, ¿no? Claro, el gato, chicos, es de la misma especie. O sea, es felino. Pero la diferencia está en que todos los demás son salvajes, silvestres, y el gato es doméstico. Pertenece a la misma especie, pero es doméstico. Entonces lo que hice es descubrir un aspecto, ¿no es cierto?, que me permita separarlo para dejar sólido mi campo semántico solo, ¿no es cierto?, con esas características, ¿no? ¿También es carnívoro el gato? Sí, pero el gato es doméstico y todos los demás son silvestres o salvajes. ¿Correcto? Entonces, miren, ya podemos entender y concretar que hay dos formas de exclusión, hay dos tipos de exclusión, dos tipos de respuestas de exclusión. La exclusión por alejamiento total y la exclusión por alejamiento parcial. ¿Ya? ¿Cómo es el alejamiento parcial? Gato. Tiene mucha conexión, pero por algún rasgo se aleja. Eso es un alejamiento parcial. Y un alejamiento total, lo del perro. ¿Ven? Hay una exclusión total. Y es más evidente la exclusión total. A simple ojo, a simple vista, lo puedes rápidamente detectar. ¿Sí? El detalle está en el alejamiento parcial. Y aquí es donde se forman los campos semánticos. Entonces ya tienes la respuesta también de lo que es un campo semántico. ¿Qué es un campo semántico entonces? Es un conjunto, perdón, es un conjunto de elementos. ¿Qué elementos? Tigre, león, gato, celote, jaguar. Has formado un campo semántico. Es decir, para excluir, yo tengo que formar un campo semántico lógico, coherente, representado por un nombre que tenga esa coherencia. Y se va a hacer evidente el término que no forma parte de ese campo semántico. Es por eso que se dice que todo ejercicio de término excluido es un tipo de campo semántico. ¿Correcto? Todo ejercicio de término excluido es un tipo de campo semántico. Y es por eso que debemos nosotros saber, primero, conocer qué es un campo semántico y sus elementos y saberlo aplicar. Y vamos a ir a ese aspecto para aplicar.
A ver, presten atención. Vamos a ir a la parte informativa. Aquí lo tienen. ¿Sí? Ahí está. ¿No? A ver, si es correcto a la definición que hemos llegado. Dice, el campo semántico es un conjunto de palabras o elementos que se relacionan por un rasgo común. Entonces, ¿qué decimos? Es un conjunto más o menos extenso de palabras o elementos. Todos ellos se relacionan por un rasgo común. ¿Qué es un rasgo común? Es una característica significativa, ¿ya? Que comparten, es cierto, todos los elementos. Es decir, todos los elementos de un campo semántico deben compartir ese rasgo común. Rasgo característica común que todos lo tienen. Por ejemplo, el león es un felino. El tigre es un felino. El gato es un felino. El ocelote es un felino. ¿Correcto? El jaguar es un felino. El perro no es felino. Por esa razón se excluye y se concreta el campo semántico, se consolida. ¿Cierto? Ahora, ¿todos son felinos? Sí. ¿Todos son carnívoros? Sí, pero no todos son domésticos. ¿Quién es doméstico? El gato. Otro que se va afuera, se excluye, se separa, se aparta, se expulsa. ¿Correcto? Entonces ya nos quedan menos elementos, pero de manera más concreta, más sólida. Por eso es que se dice que es un conjunto de elementos más o menos extenso. ¿Ya? Mínimamente un campo semántico está formado por dos elementos. O sea, por dos elementos. Campo semántico de géneros, masculino, femenino. ¿Ven? Campo semántico de géneros, masculino y femenino. ¿No? De 3, de 4 puntos cardinales. 4, no hay más y tampoco menos. Norte, sur, este, oeste. De 5 elementos, puede haber de 6, de 7, sí. 7 días de la semana. Y yo puedo jugar con el campo semántico de los días de la semana. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque un campo semántico es regulable y se puede delimitar su razón de ser o de existencia. ¿Cómo así, profe? De esta manera. Los días de la semana, ¿es cierto?, me llevan a enumerar los 7 días. Ni uno más, ni uno menos. ¿Correcto? Pero también yo puedo formar un campo semántico interno de este campo semántico general. Y yo puedo decir días de la semana no laborables. Entonces, ¿quiénes entran ahí? Sábado y domingo. ¿Se dan cuenta? Y los 5 que quedan forman el campo semántico de días laborables. Eso es reajustar el campo semántico o delimitar el campo semántico para permitir consolidar, ¿no es cierto?, campos semánticos más específicos. Por ejemplo, campo semántico de animales, ¿no? Entonces yo te digo, todo lo que sean animales. Tú me vas a dar una ballena, un elefante, un piojo, una paloma, etcétera, etcétera. ¿Cierto o no cierto? ¿Todos son animales? Sí, porque mi campo me está dando una idea amplia, no me pone condiciones y otras características que cumplir. Pero si yo lo reajusto y digo campo semántico solo de acuáticos, animales acuáticos, ¿no es cierto? Entonces ahí va a entrar la ballena, el pingüino, el bonito, como el profesor, ¿no es cierto?, que están viendo, ¿no? El pejerrey, el calamar, ¿no? Pero ya no va a entrar la paloma, ya no va a entrar el elefante, ya no va a entrar el piojo, etcétera, etcétera, ¿no? Jersey, lo que te digo es cierto, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Y en vivo soy más guapo todavía. Así que eh, confórmense con lo que Dios les ha dado. Muy bien, continuamos entonces, chicos. Entonces, miren, ¿cómo reajustamos el campo semántico? ¿No es cierto? Entonces, ese es el trabajo que hace un campo semántico para poder trabajar y llegar a una respuesta en las propuestas de término excluido. Entonces, para yo llegar a una respuesta clara, contundente y con argumentos, ¿no es cierto?, debo aplicar un campo semántico. ¿Cómo aplico un campo semántico? Conociendo los 3 elementos del campo semántico. ¿Cuáles son los 3 elementos de un campo semántico? Aquí lo tienen en la pantalla. Semantema, semas y semema. ¿Qué es un semantema? Brevemente y rápidamente para que ustedes lo puedan comprender. Miren, un semantema, chicos, no es más que una palabra que forma parte del campo semántico, ¿correcto? Por ejemplo, cuando yo dije
felinos, ¿no es cierto? El campo semántico de felinos, ¿cuántos elementos tenía? ¿Cuántas palabras? León, 1, tigre, 2, ¿no es cierto? Jaguar, 3, ocelote, 4, gato, 5. ¿Se dan cuenta? 5 elementos, 5 semantemas. Y cuando excluí, me quedé con 4 semantemas. Esos 4 forman el campo semántico. Ahora, vea la estructura de tu ejercicio de término excluido. ¿Cuántos elementos son? 5 alternativas y una premisa. La premisa es parte del campo semántico. La premisa jamás se excluye. Primera regla, primer secretito para ti. ¿Correcto? Así tú no conozcas la palabra premisa, no importa, no se excluye. Siempre va a formar parte del campo semántico, ¿sí? O va a ser el nombre del campo semántico. Muy bien. Ahora, ¿qué es un sema? Un sema es la mínima unidad de significado. ¿Correcto, chicos? Ojo, el sema es la mínima unidad de significado. ¿Cómo entiendo un sema? ¿Cómo entiendo una mínima unidad de significado? Observen ustedes este lapicero, chicos. ¿Ya? Observen en pantalla este lapicero. Estoy mostrando el lapicero. ¿Qué características tiene este lapicero? Reconozcan, chicos, y enumérenlo. A ver, todo. A ver, es alargado. ¿Cierto o no cierto? Es alargado. ¿Sí? De forma cilíndrica. ¿O no es cierto? Azul, muy bien, excelente. Excelente. Azul, ¿qué más? Es transparente, ¿cierto? Es transparente, ¿no? El cilindro es transparente. Tiene una carga, tiene una carga, tiene una tapa, tiene una punta, ¿no es cierto? ¿Qué más? Sirve para escribir, etcétera, etcétera. Todas estas características dadas que parten del lapicero se llaman semas. ¿Se dan cuenta? Son semas. Y el conjunto de semas forman o generan el significado de una palabra. Ahora me entienden de dónde salen los significados de las palabras. Los significados de las palabras justamente salen de esas mínimas unidades de significado, ¿no es cierto? Que nosotros lo representamos por un signo lingüístico de la realidad, ¿no? Cualquier cosa que yo quiera identificar de la realidad lo tengo que hacer en base a esas características propias de lo que quiero yo mencionar. Y por eso es que tu léxico importa. Cuando tú quieres explicar algo, ¿no es cierto? Y no cuentas con el léxico necesario, te quedas mirando el techo, te quedas mirando el piso, o buscas a alguien que te dé la palabra correcta. ¿No es cierto? Y en la exposición, en el colegio te ha pasado esto. Son dos los factores. No tienes el léxico o no has estudiado el tema. ¿Cierto o no cierto? Eso es correcto. Entonces, una vez más queda demostrado, chicos, que tu léxico importa. Sin léxico, en aptitud verbal y en cualquier otro curso vas a tener menos probabilidades, ¿no es cierto?, de trabajar y de lograr respuesta. Muy bien, chicos, gracias por tu like. Semema. ¿Qué es un semema? Un semema, chicos, viene a ser un sema que todos los elementos poseen. Es decir, un sema que todos poseen se convierte en un semema, se le llama ya semema. Por ejemplo, la característica felino. Si felino está en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, menos en el quinto, entonces se ha hecho común a los 4. Entonces yo puedo decir que de este campo semántico, su semema viene a ser esta característica de felino. O sea, mi campo semántico se va a llamar felino. ¿Cierto? Ahora, si yo, digamos, delimito más, pueden ser felinos acuáticos o felinos terrestres, ¿correcto? O puedo decir felinos acuáticos vertebrados. Cada vez especifico mi campo semántico. Y muchos ejercicios de término excluido te exigen precisar cada vez más el campo semántico, la denominación del campo semántico. Y es por eso que a veces ustedes no entienden ni por qué se está marcando la respuesta, porque no toman en cuenta estos aspectos del campo semántico, ¿no? Y a ese semema, chicos, se llama rasgo común de significado. ¿Ven? Rasgo, característica común que todos los, un significado puntual que todos comparten. Por ejemplo, ¿ustedes qué áreas son, chicos? ¿Alguien me dice?
Chicos. Área Área eso 1. Área 1. pensaban que estaba hablando con el más allá. Bien, el área 1, ¿ven? Miren, voy a apuntar acá. Observen en la pantalla. Ustedes son el área 1, ¿no es cierto? Con otra palabra lo conocemos como salud. ¿Se dan cuenta? Es una representación nada más, ¿no? ¿Y qué elementos están dentro del área 1? Dentro del área 1 encontramos pues a medicina, odontología, obstetricia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, puedo formar campos semánticos más específicos dentro de otro campo semántico, ¿no? Área 1 de salud, solo obstetricia, ¿no? Todos los demás quedan desechables, así de simple, ¿no? O también puedo decir campo semántico del área 1, o sea, de salud, de obstetricia, pero solo mujeres. Entonces, lamentablemente, los chicos no van a formar parte porque estoy detallando en la denominación de mi campo semántico. Por eso es que tienes que saber de significados de las palabras. Ojo, no estoy hablando de sinónimos. Es cierto que los sinónimos son importantes, pero los sinónimos trabajan con un rasgo común, son tipos de campos semánticos. En cambio, el significado viene a ser una explicación de la naturaleza o esencia de dicha palabra. Es una frase, ¿no es cierto?, en el que se explica esa naturaleza y esa esencia. Eso es un significado. Lo otro que tú conoces y dominas se llama sinonimia. ¿Es importante? Sí, pero tiene un límite. De ese límite para adelante ya no se puede trabajar con él. Entonces, ¿qué es lo que tomo en cuenta? La lexicología. ¿Qué estudia la lexicología? Los significados precisos de las palabras. ¿Ven? Los significados precisos de las palabras. Muy bien, chicos. Ahora vamos a concretar con este ejercicio de la estructura. Ahí tienen la estructura, chicos. Divorcio, cisma, incisión, conflicto, enemistad, divergencia. ¿Cómo lo aplicamos? Presta atención. ¿Cómo lo aplicamos? La premisa cumple dos funciones. Bien es el nombre del campo semántico o bien es parte del campo semántico. ¿Correcto? Bien. ¿Cómo sería el nombre del campo semántico? Felinos, por ejemplo. ¿Ven? Felinos. ¿Y cómo sería partes del campo semántico? Por ejemplo, pantera. Me dejo entender, ¿no? O sea, en la premisa pongo la palabra pantera y sería parte del campo semántico. ¿Y cómo comprendo el campo semántico? Se sobreentiende por las características significativas. O sea, en la premisa pantera, en la A tigre, en la B ocelote, en la C león, y etcétera, ¿no? Entonces, las ideas de todas ellas, es cierto, concuerdan y me da justamente el nombre del campo semántico. Pero la premisa también puede ser el nombre del campo semántico, o sea, feliz. Ya me está dando el nombre del campo semántico para yo tener más facilidad de encontrar la respuesta. ¿No? Por eso digo que cumple dos funciones. Ahora, ¿cómo resuelvo este ejercicio? Supongan ustedes que no conocen la premisa, nunca han visto la palabra premisa, nunca han escuchado qué significa. ¿Ya? Entonces lo que vas a hacer es bajar a tus alternativas y vas a tomar dos palabras comunes a tu vocabulario o al vocabulario de la mayoría. Ahora ustedes, determinen cuáles son esas dos palabras comunes a la mayoría. ¿Alguien me puede dar? Sería conflicto y enemistad. Claro, muy bien. Conflicto y enemistad. Muy bien. ¿Y qué entendemos por enemistad? ¿Ven? Me dicen conflicto. separación. Claro, muy bien. Excelente, yo mira. Separación. Miren, la Separación. idea de enemistad es una separación. Lo que más se evidencia. ¿No? Al margen del odio, rencor, antipatía, envidia, etcétera, etcétera, todas manifiestan y recaen en la separación. Y la amistad en la unión, ¿no? Los amigos andan juntos, los enemigos siempre separados, ¿es cierto? Ahora, relacionen este sema con el de conflicto. Conflicto, la palabra conflicto, ¿tiene ese mismo sema, sí o no? Cuando hay un Sí. conflicto, claro, la idea de separación resalta, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, divergencia, es una palabra común también, ¿no? Divergencia. Yo tengo una idea
diferente a la tuya. Yo tengo una forma de pensar diferente a la tuya. No concordamos. Entonces hay una separación, ¿no es cierto? Entonces ya hemos consolidado el campo semántico. Miren, para formar un campo semántico mínimamente hemos dicho que necesitamos dos elementos. Y por eso hemos tomado dos elementos comunes a nuestro léxico, conflicto y enemistad. Hemos, hemos comprobado de que ambos poseen el mismo rasgo común, o sea, el mismo sema, ¿sí? Y también lo tiene divergencia. Ahora me quedan dos palabras. Me queda cisma e incisión. Cisma nunca lo he escuchado ni lo he visto, pero incisión sí. Díganme, ¿incisión tiene la misma característica sémica de separar o no? No, no. Claro, no lo tiene. No tiene. Automáticamente queda excluido. Profesor, ¿y cisma? Se sobreentiende que es parte del campo semántico. Semántico. ¿Cierto o no cierto? Claro, porque hemos dicho que todo ejercicio de término excluido es un campo semántico una vez excluido. ¿No es cierto? Entonces, como ya encontré mi término excluido, entonces cisma también tiene el significado de separación. No sé de qué se separan, pero sé que es separación. ¿Me dejo entender, chicos? Y divorcio, Sí. lo mismo. Divorcio también es parte del campo semántico. O sea, ¿cuántos elementos forman mi campo semántico? 5. Y mi ejercicio es de 6 elementos, incluida la premisa, por supuesto. Ahora se pueden dar cuenta, chicos, que aplicarlo, el trabajo para tener una respuesta en término excluido, ¿no es cierto? Es indispensable el campo semántico. ¿Correcto, chicos? Muy bien, excelente. Entonces, quedó todo claro, ¿no? ¿Me confirman, por favor, si quedó todo claro? Porque vamos a pasar a otros ejemplos para continuar aplicando. Antes de pasar a otros ejemplos, gracias por los likes, chicos. eh, Hay una clasificación en término excluido, y esta clasificación presenta 3 clases. ¿Cuáles son estas clases? Los semánticos, los lógicos y los gramaticales. ¿En qué consiste un ejercicio de término excluido semántico? Consiste en la relación por medio de su significado. ¿Ven? La relación se realiza por medio de su significado. Eso quiere decir que yo tengo que conocer, ¿no es cierto?, las ideas significativas de cada palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque es indispensable y muchos creemos que cuando jugamos con sinónimos, los sinónimos tienen igual significado y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque existen sinonimia relativa, ¿no? ¿Y qué es la sinonimia relativa? Son aquellos que tienen una aproximación, ¿no es cierto?, comparativa de significado, pero no igual. Comparten algunos semas, pero no todos. Es decir, hay semas que los comparan, que los relacionan, y hay semas que los disocian, los separan. Por ejemplo, borracho, ebrio, mareado, alcohólico, dipsómano, etcétera, etcétera. Por ejemplo, bello, simpático, hermoso, piedrón, pepón, lindo, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Son sinónimos? Sí, son sinónimos, pero guardan diferencias. Y cuando nosotros no conocemos esas diferencias, se nos hace difícil explicar lo que hemos, digamos, absorbido como información, porque no tenemos o no contamos con los recursos léxicos necesarios y principalmente de diferenciación. No es igual un borracho que un ebrio, a un mareado y a un alcohólico. Son muy diferentes. ¿Hay un rasgo común que los une? Sí, y es el haber ingerido alcohol. Todos han ingerido alcohol. Esa es la relación común. Pero por esa razón no son iguales. Así que por eso nos metemos en problemas cuando abrimos la boca. ¿No es cierto? Generamos ambigüedad, doble sentido, imprecisión, malos entendidos, etcétera, etcétera. Y lo principal, no nos comprenden. No nos dejamos comprender. Muy bien, chicos. Los lógicos. Es una clase bastante abundante, aunque los semánticos son más abundantes, ¿no? Pero la relación que se establece es por medio de su naturaleza y su función, chicos. ¿Ya? Esto es en los lógicos. Y los gramaticales son los menos comunes y son pocos, no son muchos, no son abundantes como los semánticos y los lógicos.
Los semánticos son muy abundantes y encontramos dentro de ellos mayormente la sinonimia, ¿ya? La sinonimia. En cambio, en los lógicos encontramos elementos de la realidad que se toman y se agrupan para determinar un campo semántico lógico y excluir, ¿sí? En cambio, los gramaticales ya no trabajan por el aspecto semántico lógico, trabajan más bien por su función gramatical, es decir, son sintácticos. Estos, al insertarse en una cadena oracional, ¿no es cierto?, determinan su funcionalidad. Y es por eso que se trabajan aquí los sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo es su composición? ¿No? ¿Cómo se entiende? Si la premisa es un verbo, todos deben ser verbos. Mi trabajo es identificar aquel que no es un verbo y ese sería mi término excluyente. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Ahora, si tu premisa es un adjetivo, entonces todos deben ser adjetivos. Tu trabajo es identificar aquel que no es adjetivo y ese sería tu término excluyente. ¿No es cierto? Por ejemplo, a ver, hermoso como el pronombre. Hermoso. La palabra hermoso, ¿cómo sé qué función está cumpliendo dentro de una cadena oracional? Lo insertas en un enunciado, en una oración. Profesor de verbal hermoso. ¿Está calificando o no está calificando? Está calificando. ¿Cierto o no es cierto? Claro. ¿No? Ahora, la palabra agresivo, ¿no? Yo quiero saber si es adjetivo o es de otra naturaleza, ¿no? Yo digo perro agresivo. ¿Califica o no califica el perro? Califica. Pero hermoso con agresivo se relacionan significativamente, no tienen relación significativa, no son sinónimos tampoco. No hay relación. Ahora, por lógica, tampoco. Entonces son gramaticales, ¿no es cierto? Zapatón, ¿no es cierto? Profesor zapatón, ¿no? Entonces, ¿califica o no califica el profesor? Sí, ¿es un adjetivo? Sí. Entonces ya tengo adjetivo, adjetivo, adjetivo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces voy identificando de esa manera cuál no es un adjetivo y ese sería mi respuesta. Muy bien, ¿no? Se ríe, ¿no? Muy bien, se vacila ahí. Bueno, ya miré también, ¿no? Bueno, creo que soy talla 41, 42, ¿no? No creo que llegue a 43, ¿no? Bien, chicos. Excelente. Quiero que me confirmen si hasta aquí han entendido, han comprendido. Sí, ¿Sí? profesor. Bien. Entonces, para irnos ya consolidando en este lienzo, ya sabemos lo que es un término excluido, ya sabemos cuántos tipos de, digamos, de término excluido hay en cuanto a la respuesta, ¿cierto? Una respuesta alejada parcialmente y una respuesta alejada totalmente, ¿no? Ya sabemos qué es un campo semántico, qué naturaleza tiene, cuáles son sus elementos y cómo hay que aplicarlo. Es decir, ya lo entendemos. Y también hemos hablado de las clases de término excluido. Existen tres clasificaciones, ¿no? Tres clases, los semánticos, los lógicos y los gramaticales. Pero también existen tipos analógicos. Y la próxima clase vamos a retomar desde aquí, ¿no es cierto?, para ya empezar a aplicarnos y aplicar el campo semántico también, ¿sí? En los ejercicios tipológicos de los semánticos, este primer bloque de la sinonimia, antonimia, que son los tradicionales, aunque hay otros también que ya son más modernos, ¿sí? Muy bien, jóvenes, entonces nos vamos a quedar hasta aquí, sin antes, chicos, confirmar si ha quedado todo claro. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Todo claro, ¿no? Muy bien, chicos. También les mando un like a ustedes por su atención y su participación. ¿Sí? Pueden, digamos, ir ustedes adelantando el trabajo de las fichas, no hay problema, y el día viernes nos estamos encontrando en la continuación de la clase. Me hacen recordar dónde nos quedamos. Bien, nos vemos, chicos. Buen provecho. Nos vemos igualmente, profesor. Gracias, Hasta profesor, que luego, tenga un buen cuídese. día. Igualmente. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Que tengan un buen día. Gracias, Graciela, gracias. De igual manera. Que tenga una linda tarde, profesor. Cuídase. Gracias.